Gorda, ¿qué haces a mi lado? ¿Dónde iba? Profe, por acá, incentivados. Por el gobierno, lo que permitiría una mejora en la sociedad, establecer acciones. Listo, perfecto. Para el salario mínimo se encuentra que un rubro alto no es posible, ya que sería, yo creo que lleva tilde, una carga prestacional muy grande para las empresas y encarecería los precios de una gran cantidad de ítems de la canasta familiar. Una gran cantidad de... Quítale ítems y coloca rubros. No, mentira, olvídalo, olvídalo que ya vi que hay un rubro por allá arriba, perdón. Asimismo, generando una inflación generalizada de los precios, encontrar el equilibrio entre el salario y los gastos de primera necesidad que permitan un adecuado desarrollo de la sociedad, coma, implicada. No, espere que esto está complejo aquí. Para el salario mínimo se encuentra que un rubro alto no es posible, ya que sería una carga prestacional muy grande para las empresas y encarecería los precios de una gran cantidad de ítems de la canasta familiar. Asimismo, generando una inflación generalizada de los precios. Encontrar el equilibrio entre salario y los gastos de primera necesidad que permitan encontrar un adecuado desarrollo de la sociedad, coma, implica... Pues, o acá permite un adecuado desarrollo de la sociedad implicada. ¿O será que Sí, sí, debe ser. Colócale la coma ahí, por favor. Es por lo menos complejo lo que sí es necesario. A ver, implicada. Quita eso, es por lo menos complejo lo que. Borra todo eso. Listo. Quítale el sí también. Es necesario, es necesario trabajar por una mayor productividad de los colaboradores, así como la capacitación técnica de los puestos de trabajo y la reducción inflacionaria anual es factor clave para lograr el salario mínimo, para lograr que el salario mínimo cumpla con el objetivo, coma, el cual es proteger el empleo de pagos injustificados por su labor prestada. Creo que queda mucho mejor así, ¿vale? sí, sí, señor? Listo. Profe, acá en este, digamos que pues los dos objetivos hablan de representar gráficamente la evolución y realizar gráfica comparativa entre salarios de congresista. Entonces, estos dos básicamente pues están, que son dos objetivos específicos, están en esta parte tratados los dos temas. Rafa, se me olvida, nosotros hicimos gráfica de los congresistas del salario. Sí, claro, Listo, claro listo, que sí, listo, profe, listo, sí no hay la problema, tenemos. no hay problema. Eso hay que argumentarlo muy bien como me lo estás diciendo, ¿no? Porque hay profesores que se ponen un poco pesados diciendo por cada objetivo específico una conclusión, pero tú dices que son tan correlacionales que los vamos a, o que Sí. los vas a desarrollar dentro del mismo análisis de la conclusión, ¿vale? Exactamente, sí, Muy bien. señor. Entonces, representar gráficamente la evolución del salario mínimo y desempleo en cada uno de los periodos presidenciales, realizar una gráfica comparativa entre el salario de los congresistas versus el salario mínimo y la evolución, así como la... Perfecto. En cuanto a salario mínimo, es necesario realizar un análisis de dos momentos. Uno, desde el 66 al 83, que es previo a la unificación del salario mínimo, en el cual podemos evidenciar unas variaciones disparejas en relación... espere que ahí me falta una coma por algún lado. En cuanto al salario mínimo, es necesario realizar un análisis en dos momentos, coma. Uno, desde el 66 al 83, coma, que es previo a la unificación del salario mínimo, coma, en el cual podemos evidenciar unas variaciones disparejas en relación de un año a otro, con incrementos hasta el 77% y años sin fluctuaciones o apenas del 6% de fluctuaciones o apenas del 6%, coma, que para el periodo en referencia era un incremento mínimo. Asimismo, es de tener en cuenta que para el periodo en referencia, no, quítale en referencia otra vez, que para Sí, este periodo, acá,
Ah, bueno. que para este periodo, coma, existían dos diferentes salarios, uno para el sector rural y otro para el sector urbano, coma, los cuales están planeados gráficamente para un mejor análisis. Frente al periodo 84-2018, de nuevo una coma, se unificó con tilde el salario del sector rural y urbano y se estableció el incremento anual que ha venido decreciendo y estabilizándose a partir del 2000 y puede verse gráficamente para su mejor comprensión. ¿En dónde lo puedo ver gráficamente? Pues en las de arriba, Sí, profe. pero ¿qué número de tabla es? Ah, ok, le coloco entonces. Perfecto, donde puede verse gráficamente y entre paréntesis tabla número 46 o tabla número 3. Dos, entonces aquí voy a escribir tabla y por aquí Ahí, gráficamente tabla, tabla cuál. perfecto. En cuanto a desempleo, podemos concluir que el país viene realizando esfuerzos importantes para disminuir este indicador y mantenerlo en un dígito y se logra evidenciar la evolución en cuanto a una medición de este factor. Previo al año 76 no se cuenta, ahí dice cuenta, no se cuenta con mayor información hasta la llegada de la encuesta nacional de hogares por parte del DANE, en donde podemos observar unos datos más confiables y más representativos de la economía colombiana, destacando el constante crecimiento en el número de ciudades, coma, sectores de la economía, coma, fortaleciendo este indicador relevante para la toma de decisiones por parte del gobierno nacional. Ese destacando otra vez ahí se repite. Los periodos se puede destacando el constante identificando los periodos presidenciales de Samper, Pastrana y Uribe como los de mayor tasa de desempleo, con un promedio del 13,96, el cual se redujo para el primer mandato de Santos a un dígito, y el destacando en negrilla arriba también quítaselo, porfa, el cual se redujo para el primer mandato de Santos a un dígito con el 9,63. Perfecto, muy bien. En cuanto al análisis realizado sobre el salario de los congresistas, podemos concluir que en el periodo 2000-2018 es cuando se tiene mayor información al respecto de estos ítems, coma, evidenciando, no evidenciamos porque tú hiciste el trabajo solo, evidenciando la gran disparidad entre el salario de los congresistas versus el salario mínimo, encontrando, No, mínimo, sí, mínimo coma, ¿cierto? sí, coloca ahí, donde se identifica y quitas encontrando. Igual esto yo no se lo dije a Rafa, por el interno Rafa me lo compartió y yo me estoy acordando. No se enoje Rafa que esto está siendo grabado y monitoreado. Donde se identifica una diferencia de 46-1 para el año 2001 y teniendo un promedio de 21 millones para el periodo en referencia versus 507,000 del salario mínimo y una diferencia en promedio de 42 salarios, coma, encontrando una desigualdad tan marcada en esta sociedad que pide a sus mismos representantes una equidad que solo se incrementa con el pasar del tiempo. Bueno, muy bien. O sea, el salario de un congresista puede pagar 42 salarios mínimos, así lo entiendo. Sí, 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 en promedio 42 salarios. Por eso acá, Perfecto, digamos, la diferencia de 46 salarios del congresista versus un salario mínimo. perfecto. O sea que un congresista gana lo que un humano normal no se gana en 3 años, un congresista se lo gana en un mes.
Exacto, Bueno, sí, sí, así ya. de Sin rudo hay que contar, colocarlo. o bueno, sin tocar el tema De primas, de sobrinas para adicionales. exacto, y el tiempo que lo labora, ¿no? Porque ellos tienen como 4 meses de vacaciones al año, entonces, Excelente, y creo que trabajan como 2 horas diarias. Bueno, eso es como, yo quisiera ser congresista, pero bueno, muy bien. Plantear conclusiones del estudio realizado teniendo en cuenta políticas económicas relevantes que afectaron estos indicadores. Rafita, como hay que colocar las conclusiones dentro del trabajo, no vamos a colocar toda esta carreta, ¿no? Entonces hay que hacerle un mini resumen a esas presentaciones para que usted simplemente con una idea pueda defender la presentación, ¿vale? sí, listo. Listo, muy bien. Plantear conclusiones, listo. Teniendo en cuenta los factores más relevantes presentados a lo largo de la investigación, se identifica cómo el alto impacto, como de alto impacto la inflación, teniendo en cuenta los factores más relevantes presentados a lo largo de la investigación científica de alto impacto la inflación, que juega un papel importante en el desarrollo de nuestros dos indicadores, salario mínimo y desempleo, determinado básicamente por el IPC, que para el periodo de estudio 66-18 de nuevo, presentó gran volatilidad teniendo picos hasta del 30.46% para el año 91 y una constante de doble dígito hasta el 2000, donde se ubicó en promedio en el 5.8% y se logró un comportamiento relativamente estable, lo que beneficia a las condiciones económicas del país a mantener precios controlados, sobre todo en la canasta familiar. Ahí te falta un punto después de familiar. Perfecto, muy bien. Borra el puntico de arriba. ¿Qué? Profe, queda listo. Esta es Eso, el objetivo específico. Acá perfecto. sería ya recomendaciones. Voy, voy en cero recomendaciones. Rafa, pilas, compa, no se vaya a dormir. Ponga a hacer las recomendaciones. Por cada conclusión quiero una recomendación donde usted le Profe, meta mano. Devuélvase la primera conclusión y le doy una idea. ya no sé qué es desempleo ni salario mínimo a esta altura. Ya no, borre esos 2 puntos también. Yo sé que está, No, yo sé. este es para colocar la tabla. Ya busco Sí. cuál es la tabla. Ahorita Está. cuando lo deje porque vuelve y se conecta. No le digo que vamos como hasta las 3 de la mañana, compadre. Mire, ya se está conectando Heidi. Yo ya estoy mamado, pero hágale pues. Listo, profe. Aquí ya borré pues todos los específicos. Me iba a decir cómo me guío Muéstreme, para esas. listo, muéstrame la primera conclusión y le doy una idea. Listo, profe. Esta. Consultando con fuentes oficiales, ahí dice Uy, uy, oficinales, uy, no, ya es que no le digo, profe, que ya no doy una. como es el DANE y el Banco de la República, se obtiene la información necesaria. Espéreme un segundo, le cierro aquí la cortina a mi madre, viejo. Deme un segundo. Entonces, consultando con fuentes oficiales como el DANE y el Banco de la República, se obtiene una información necesaria para el periodo de interés. Eso no es que sea carreta, pero no nos sirve para la, ¿cómo se llama? La Recomendación. recomendación. Encontrando una escasa información para el ítem del desempleo. Entonces, yo aprovecharía ahí, Rafa, y diría como recomendación, no mentiras, espera un segundo, los cuales fueron obtenidos. Para los periodos presidenciales más recientes, la búsqueda de la información facilita al gran trabajo del DANE. Este man parece que trabajar en el DANE. En la medición de estos factores por periodos constantes frecuentes permiten el desarrollo objetivo planteado en la investigación, los cuales nos da una mirada en retrospectiva a la evolución del país en los dos indicadores.
Una recomendación podría ser ahí cómo articular, ¿cierto? O cómo manejar un informe donde aparezca siempre ligado el salario mínimo y el desempleo. ¿Listo? Propender porque estas dos, aunque no se juntan nunca, porque una es inversamente proporcional a la otra, tú lo has notado en el trabajo, ¿cierto? Que el Banco de la República o que el DANE o que algún ente gubernamental pudiera sacar informes correlacionales donde aparezcan juntas estos dos indicadores, ¿cierto? Ok, Y mira lo que dices tú al final. Altísima relevancia para el bienestar y el desarrollo económico y social del país, que son indicadores muy poderosos, ¿cierto? Para entender el crecimiento y el desarrollo del país. Repito, yo no dije eso. ¿Listo? Igual no puedes ver listo. la grabación porque se está grabando en este momento. Entonces, échele la carreta, viejo, dígale a la familia, como yo le dije a la mía, por allá a las 2 de la mañana. Entonces, váyase, póngase a escribir esa carreta y me la muestra de nuevo. Vale, listo, ¿Listo? listo, Hágale profesor. pues, Rafita. Listo. Estefanía, hola, prenda su cámara, cuénteme. Voy a tomar más agua con limón. Estefanía, hola. Sofía, hola. ¿Quién es Sofía? Ah, Jennifer. Hola, Jennifer. ¿Y por qué pelea conmigo? Profesor, no puedo prender el micrófono. Ah, caramba. Estefanía, desconéctate y conéctate o es que estás en una rumba, no te entendí. Me dice que no tengo permiso. No, yo creo que te tienes que desconectar. ¿A ti te pasa lo mismo, Sofía Zamudio? No, sé que no, Sofía. Tú eres Sofía No Zamudio, ahí se dice escucha. Sofía Zamudio. No, no soy Sofía. Mire, ella es Sofía, vea. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, Sofi, ¿cómo está? Señor, Eh, dime, profe. bueno, ¿cómo va? ¿Ya tiene todo listo? Profe, pues, ¿qué le digo? ¿Que le presento lo que llevo? Por favor, para darle una idea, mientras Estefanía, ¿Ya está viendo la pantalla, profe? no señora, Ya, profe, un momento. ¿y por qué se dejó colgar, Otra niña? ¿Por qué se dejó colgar y no trabajó en esos antecitos? profe, no. Antes, profe, que yo iba bien adelantada. Sí, pero Yo la que día entré a universidad, clase y su merced la canceló. yo sé, pero la universidad dijo de un momento a otro, ¿qué hubo ya? Y todo el Ya, mundo a correr. el profe, porque imagínese. Bueno, muestre pues. Listo, Deben profe. ir acorde con. Muéstrame el primer, el primer objetivo. Aquí se los copié aquí abajito. Ah, ok. Revisar la información que reposa en bases gubernamentales. Listo, devuélvete y lo leo. Entonces, un profe, que estoy aquí de una vez a apuntar todas las ideas que usted bote. Ponga en un celular a grabar ahí. Listo, profe. Porque voy No, a. no, despacito, profe. Porque voy como un. No, porque voy como un rayo, porque Edward está desde las 6 de la tarde conmigo. Heidi se acaba de conectar. Edward, Rafa está desde las 2. Porque modificas y vuelves y me dices porque eso se sube hoy. ¿Clarísimo? Profe. En conclusión, como se ve en teoría, el propósito de la política de rentas no es actuar sobre la distribución del ingreso, sino contener la inflación y ayudar a mantener la competitividad baja de algunas partes del mismo sistema productivo. Los sindicatos han buscado ir más allá de los límites impuestos por las políticas de ingresos como medio para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. No entiendo por qué te cambiaste así tan de frente. Competitividad de algunas partes del sistema productivo, punto seguido, y arrancaste con los sindicatos, ¿por qué así de fuerte? Estoy cansada. Bueno, ¿sabes qué falta? Entre productivo y los sindicatos faltan una o dos líneas. Colócale unas X ahí, en amarillo, en rojo, en verde.
Flaca. Excelente, listo. Y ahí falta que me conectes eso ahí. Los sindicatos han buscado ir más allá de los límites impuestos por las políticas de ingresos como medio para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. El gremio justifica un acuerdo global de moderación salarial en términos de corresponsabilidad en situaciones de crisis y mantenimiento del poder adquisitivo, que de otro modo podría deteriorar en mayor medida, principalmente en aquellas empresas o sectores con menor poder de negociación. ¿Este párrafo sigue siendo de lo mismo? Sí. ¿Cómo, profe? ¿El párrafo de abajo sigue siendo de la misma conclusión? Pues si quiere, profe, Nena, no te escucho bien. Ven, te digo, por cada objetivo ¿No me específico tiene, escucha? ahí ya te escucho mejor. Por cada objetivo tiene que haber una conclusión y por cada conclusión tiene que haber una recomendación. ¿Listo? Póngase a trabajar en eso, póngase a trabajar en eso, póngase. Perfecto, pero le repito, por cada objetivo específico tiene que haber una conclusión y por cada conclusión tiene que haber una recomendación. Póngase a trabajar en eso, apague cámara, dígale a Sofía que le ayude y vuelve y se conecta después de Heidi, tal vez. ¿Listo? Porque le falta más contenido a eso, ¿vale? ¿Me copiaste? ¿Listo? Listo, deja de compartir, por favor. Hola, Estefanía. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, profe. Ya, sonríame, eso me gusta, sonríame. Profe, ya te envié el trabajo a tu WhatsApp. Ah, carajo, yo lo tengo en el WhatsApp. Sí, profe. Eso es política cambiaria, ¿cierto? Sí, señor. Es el último que te envié que dice proyecto final. Y vamos en la página 104. Ya hiciste conclusiones y recomendaciones, ¿cierto? Sí, señor, ya todo quedó terminado ahí. Es solamente que sumarse lo revise y corregirlo para poderlo subir ahora o mañana, No, ya. dependiendo. Ya cuando Por terminemos. eso, profe, dependiendo cuando terminemos. Ok, hazme un favor entonces, ábrete una hoja en blanco ahí y colócame objetivo general y específicos en una hoja y me lo envías de nuevo al WhatsApp que tengo que abrir las dos y no me voy a poner a hacer todo ese operativo, ¿vale? Ok, profe. ¿En qué página me dices que vamos? ¿En la 100 qué? 104, donde está lo amarillo. Listo. Mientras haces eso, voy leyendo. La época de crecimiento a base de exportación de petróleo se desvaneció. ¿Esto es qué? ¿Política qué? Política cambiaría. Cambiaría, listo. Dale pues. Está muy contenta. Listo. La época de crecimiento a base de exportación de petróleo se desvaneció. El déficit de cuenta corriente alcanzó 7.15 del PIB y la tasa de cambio subió al 80%, desde 1.800 hasta 3.400. Luego volvió un espacio de tranquilidad entre el 16 y inicios del 18, cuando el commodity se estableció en valores que iban de 40 a 60 por barril. Con esto el dólar se descolgó y se mantuvo en 3.000 e incluso menos. El dólar experimentó una apreciación cercana al 70% desde inicios de el 2010. También ha ganado frente a otras monedas latinas. Con ese panorama arancelario, en el 2019 el temor por la desaceleración del PIB global y las caídas esporádicas del crudo motivadas por el fantasma de la falta de demanda de China coloca una coma ahí, aquí. ¿Estás viendo? ¿O yo no estoy compartiendo la pantalla?
Estefanía. ¿Alguien me está escuchando? Sí, profe. Ok. Aló. ¿Por qué me dejó solo y yo leyendo como un bobo y usted no me paró bolas? Aquí le estoy poniendo cuidado, profe, solamente que estoy haciendo lo que su merced me dijo de pasarlo a los objetivos a otra hoja Perfecto. aparte. Pero ahí hay una comita por allá en algún lado. Lo que ahuyentó a los inversionistas de los emergentes de América Latina, un sentimiento que se acrecentó con la convocatoria de la marcha del 21 de noviembre en Colombia, en la que se movilizaron más de 200.000 personas en el paro nacional convocado en el país. Perfecto, eso fue lo que se agregó. La historia muestra que muchos hechos han contribuido a los desaciertos de la política cambiaria en Colombia, acrecentando los retos para mantener una economía sólida y reduciendo los aciertos a lapsos de corto tiempo. ¿Listo? Ese amarillo se lo quitas y ya queda listo, ¿vale? Metodología. Esta construcción se basó en la metodología documental con una técnica cualitativa que se encargó de recopilar y seleccionar información a través de lecturas de documentos, libros, revistas, periódicos, bibliografía, me quitas, etcétera, y me colocas entre otros. Tipo y nivel de la Ok. investigación. De tipo cualitativa, esta C le quitas la mayúscula, pues se recogieron y evaluaron datos no estandarizados para una muestra pequeña y no representativa, con el fin de obtener una comprensión más profunda de los aciertos y desaciertos de la política cambiaria en Colombia. Entonces, esta E mayúscula la quitas, esta C mayúscula la quitas y esta E también. ¿Listo? Universo, población y muestra. El universo y variable general fue la política cambiaria. La población fue Colombia y la muestra se extrajo de los documentos publicados por el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y otras tesis con información relevante para la recopilación. Definición y operacionalización, esa palabra siempre me fastidia. Operacionalización de variables. Las variables que influyen en el movimiento cambiario son las órdenes de los fondos de pensión en los mercados cambiarios y las órdenes de los fondos de inversión extranjera en el mercado de derivados, coma, aquí falta una coma, son variables con alto impacto. Las órdenes de los fondos de pensión en el mercado cambiario y las órdenes de fondos de inversión extranjera en el mercado son variables de alto impacto. Esta vaina creo que está repetida. ¿Sí lo ves? Sí, sí, profe, sí, sí, sí. Esta vaina y esta vaina me dicen lo mismo, entonces borras uno. La actividad de los intermediarios del mercado cambiario cuando no están intermediando la orden de un cliente, es decir, en posición propia, y la intervención del Banco de la República en el mercado cambiario tienen importancia media. Muy bien, me borras uno de esos párrafos de arriba. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. La técnica fue la observación de documentos y los instrumentos fueron las bases de datos académicas como EBSCO. Esta base de datos de acceso restringido incluye información sobre banca, finanzas, corporaciones y negocios. SAGE, esta base de datos incluye información de diversas disciplinas y lo presenta a través de videos y artículos en español e inglés que apoyan la investigación, el quehacer académico. Redalic es de las bases de datos con mayor prestigio en materia, usted se habla mentiras, en materia académica, es una importante fuente de información del mundo de habla hispana y portuguesa. Es muy útil para el trabajo en el aula, incluye artículos en español, portugués e inglés. Cielo, Doag, Latindex, Eric, Hayward, Dialnet, Redip, SIDAC. Análisis de resultados. Analizando, apaga un segundito tu micrófono, Estefa, que hay mucha bulla. Gracias. Analizando las diferentes variables que afectan el comportamiento de la tasa de cambio hoy en día, resulta de vital importancia resaltar los siguientes factores. Prende tu cámara si puedes. Los efectos, esta L va con mayúscula. Los efectos de la inyección monetaria. A ver, la L de los en mayúscula y la I de inyección en minúscula, de 1.9 billones aprobados recientemente por el Congreso de Estados Unidos al gobierno de Biden, los cuales tienen dos efectos. El primero genera un escenario de mejores expectativas económicas, pues los consumidores en este país tendrán mayor liquidez. Con una mayor estabilidad en el panorama, los inversionistas tienden a abandonar los activos refugio como el dólar para operar los activos de riesgo como los commodities o materias primas y otras divisas como el euro. Y un segundo efecto del paquete de estímulos es el riesgo inflacionario que
esta mayor actividad pueda traer. Perdónenme un segundo. Raquel, ¿me haces un favor? Durante el 2021, con alta incertidumbre que se generó a raíz de la pandemia y el futuro de las economías alrededor del mundo, una gran preferencia por la renta fija sin importar las rentabilidades, que las rentabilidades fueran cercanas a cero. Sin embargo, dadas las altas perspectivas de crecimiento económico a nivel mundial y los anuncios de política fiscal, el mercado ha migrado hacia activos de mayor riesgo que le brinden mayores rentabilidades, como las acciones, ya que se espera que los agentes retomen sus niveles de producción y consumo. De la misma manera, un mayor apetito en el riesgo es una buena noticia para los activos financieros de los países como Colombia, pues, muchas gracias, como se ha venido mencionando, son percibidos como más riesgosos. De otro lado, la dependencia que tiene el país de los ingresos por las exportaciones de petróleo hace que exista una relación inversa entre la variable y la tasa de cambio. A través de los años, esta es quizá una de las variables que más ha influido estructuralmente en el comportamiento del peso colombiano. Esta relación se ve más marcada en el país respecto al precio de cotización del precio Brent para el periodo de pandemia, donde tuvimos al comienzo de la crisis sanitaria una caída abrupta de los precios internacionales del crudo acompañado con una depreciación del peso colombiano y luego un aumento importante en los precios internacionales producto de las mejores expectativas de una reactivación de la economía mundial, lo cual generó un fortalecimiento del peso colombiano. Sin embargo, es importante aclarar que el precio internacional del petróleo está regulado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, los cuales, al ser los principales productores del mundo, pueden acordar recortes o aumentos de la producción que afecten el precio internacional. Precisamente en días pasados se acordó aumentos mensuales de la producción de mayo a julio. Además, Irán, exento de realizar recortes voluntarios, también está impulsando la oferta. Por último, el precio del petróleo en el corto plazo estará determinado por las decisiones sobre la cuota de producción de la OPEP, que se espera no cambie para los próximos meses, y por las nuevas cuarentenas en el mundo dada la tercera ola de COVID. Finalmente, es claro que con el comienzo de la pandemia vino el debilitamiento paulatino del dólar respecto a las demás canastas de divisas en el mundo, todo ello como consecuencia de las expectativas de lo que los mercados tenían de que la economía norteamericana pudiera continuar siendo una de las principales locomotoras de crecimiento de la economía mundial. Sin embargo, en la medida que fueron presentados y aprobados los planes fiscales por parte del gobierno de Estados Unidos para incentivar la economía, así como la postura de la FED, ¿qué es esa vaina? Así como la... No sé qué es la FED. Estefanía, ¿te fuiste? Ya te digo, profe. Okay. Ya te digo, profe, espérame. ¿No es el Banco Central de Estados Unidos? Parece ser la reserva, ¿cómo se llama? La Reserva Federal. Quitas la FED y colocas Reserva Federal. Gracias, Edward. Ese es el Banco Central de Estados Unidos, pero se llama Reserva Federal, como si fuera el Banco de la República, para mantener una política expansiva. Sumado finalmente a la implantación de la vacunación, llegaron de nuevo a un incremento de las expectativas de reactivación de la economía norteamericana y por tanto el fortalecimiento de su moneda. Entonces acá colocas Reserva Federal, ¿listo? Discusión de resultados. Según Junguito de Fasecolda, después de Fasecolda colocas una coma. Una de las mayores preocupaciones en el ámbito económico es la apreciación que viene registrando la tasa de cambio. El comportamiento de la tasa de cambio ha motivado natural inquietud, particularmente entre los exportadores colombianos en el seno del gobierno. Los colombianos deben estar conscientes que las medidas adoptadas muy probablemente no serán una solución al problema de la tasa de cambio real en el país, como bien lo ha ilustrado de manera técnica y clara el propio Banco de la República en un reporte del mes de septiembre del 2021 sobre la tasa de cambio real en Colombia. La revaluación frente al dólar es un fenómeno estructural de tipo internacional y no simplemente colombiano. De hecho, otros países de la región como Brasil y Chile también vienen registrando apreciaciones reales, aunque debe reconocerse que la tasa de cambio es especialmente volátil en Colombia. Al analizar bajo diversas metodologías el comportamiento de la tasa de cambio real a lo largo de la historia, se identifica que
es difícil concluir que la tasa de cambio actual se encuentra desalineada significativamente de su valor de equilibrio de corto a largo plazo. Quítale la S. Listo, capítulo 4. ¿Me mandaste ese tema al WhatsApp? No, profe, no pude porque como estoy desde el celular no pude sacar el otro Ah, es que documento. tu computador no sirve. No, profe. Bueno, espere a ver, yo miro entonces cómo hago aquí. Vamos en la 110, acuérdame. Listo, profe. ¿Y cómo hacer para modificar toda esa vaina, eso amarillo? Hay que quitarlo, subirlo, organizarlo. No, el documento sí lo tengo en el celular y modificarlo y hacerle todo si lo puedo desde el celular. Ok. Listo, apaga tu micrófono que bien están viendo una película re duro por allá. Establecer cuáles fueron las actividades realizadas por el Gobierno Nacional y el Banco de la República en pro de la política fiscal sostenible. Basados en los objetivos específicos se plantean las siguientes conclusiones. Al haber investigado información clara y veraz sobre la política cambiaria, se infiere que en Colombia este movimiento económico tiene como finalidad estabilizar el valor de la moneda del país con respecto a otras divisas. Muy bien, principalmente el dólar, que es la divisa de reserva internacional. Además, la política cambiaria juega un papel importante, pues contiene el conjunto de medidas, instrumentos y decisiones aplicadas por el Banco de la República, esta B con mayúscula y el gobierno, y esta G en mayúscula. Al construir una base de documentación actualizada para edificar la investigación, se puede deducir que la política monetaria es un tema de gran interés para los sectores administrativos y económicos. Se encontró suficiente información para construir cada una de las etapas requeridas por la universidad y poder realizar análisis y proyecciones a futuro. Quítame a futuro, porque proyecciones se presupone que son a futuro. Entonces colocas para poder realizar análisis y proyecciones y le quitas a futuro, ¿vale? Se dio cumplimiento al objetivo 3, pues se logró proporcionar un documento actualizado frente al tema de política cambiaria con información del 66 del 18. Los factores que han llevado a los aciertos y desaciertos de la política cambiaria en Colombia tiene que ver directamente con las variables macroeconómicas que influyen en el movimiento de tasas establecidas. En el caso particular, en el peso colombiano, las principales variables que influyen de manera relevante en el comportamiento de esta moneda son el precio del petróleo, el EMBI Colombia, indicador de bonos de mercados emergentes, Spread para Colombia y el índice del dólar DXY, que refleja el fortalecimiento de la moneda americana frente a la canasta de divisas con los países que tienen relación comercial. Muy bien, ese indicador está muy bueno. Desde la visión administrativa se puede inferir que los movimientos de la tasa de cambio influyen en las empresas que operan en el país, por lo que se deben administrar procurando prever los movimientos y aprovechar las oportunidades de una tasa de cambio a favor de la economía interna de la siguiente manera. Al haber devaluación o depreciación de la moneda local, se incentivan las exportaciones, el producto nacional se abarata para los compradores extranjeros y el exportador tiene más unidades de la divisa nacional por cada unidad de la moneda fuerte de referencia
con